Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Hoy nos centraremos en el capítulo 40 del libro de Génesis. Seguiremos aprendiendo de la apasionante historia de José. En el capítulo anterior termina la historia diciendo que José es inculpado por la esposa de Potifar y que Potifar, teniendo todo el poder para determinar que José fuera aniquilado, exterminado, mejor lo envía a la cárcel. Y después vemos que todo esto forma parte del proceso que Dios tenía en la formación y perfección de su siervo José. Ya estando José en la cárcel, el jefe de la guardia encarga todos los asuntos de la cárcel en manos de José. De esto ayer extractábamos una enseñanza y decíamos que no importan las circunstancias en las cuales que estemos atravesando en nuestra vida, no importa la situación actual que estemos, no importa las personas que nos estén rodeando en este momento, si tenemos o si no tenemos, nosotros debemos tener por cierto que Dios nos va a bendecir y que de pronto en el plano humano no estamos viendo las cosas como Dios las ve en el plano espiritual. Y a eso los invito hoy, a que analicemos nuestra vida, cómo está en este momento, las situaciones tan difíciles que de pronto hayamos vivido en el pasado y que si hoy hacemos ese alto en el camino nos daremos cuenta de que Dios siempre estuvo con nosotros y que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Si tú amas a Dios, lo que estés viviendo, sea fácil, sea difícil, sea que en un momento tú sientas que eso es imposible, Dios lo va a utilizar para tu bendición, para tu bienestar. Tú dices, pero es que es un momento muy difícil. Bueno, entonces Dios te está perfeccionando, te está limando, te está quitando cosas que no son buenas en ti, porque lo que está en juego es la eternidad. Y si te está preparando para la eternidad, debo decirte que al cielo no cualquier persona entra. Por eso debemos disponernos y dejar que Él, como el maestro, el gran alfarero, moldee en nosotros y haga de nosotros la vasija que es digna de llevar su presencia y su gloria ante los hombres. Este capítulo 40 empieza a contar una nueva faceta de esa historia que José tuvo que vivir. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Estuvieron días en la prisión. En aquella época era muy usual que a los reyes, los faraones, las personas que ocupaban todos estos cargos de mando dentro de diversos pueblos, los aniquilaran a través de envenenamiento. El copero, para explicarles un poquito cuál era la función, el copero del rey era una persona que se encargaba de probar todos los platos que posteriormente iba a comer el faraón. Y eso aplicaba para los reyes y lo vamos a encontrar expresado en muchas partes de la historia, de múltiples culturas, de múltiples casas de la realeza. Aquí estamos hablando de la realeza de Egipto. El copero entonces, si el rey, por ejemplo, iba a almorzar, entonces el copero le servían un plato al copero pequeño y de la misma olla, de lo mismo que hubiera en presencia del copero, servían ya lo que iba a ser, lo que se iba a comer el faraón. Ese copero, en presencia del rey, tenía que probar lo que le habían servido a él. Se esperaba a veces 1 hora, a veces 2 horas, a ver qué pasaba con el copero. Si el copero sobrevivía, si no le dolía su estómago, si no mostraba signos de envenenamiento, entonces el faraón podía comer. Por lo tanto, era un cargo que exigía plena confianza. En pocas palabras, si el copero decidía envenenar al rey, podía lograrlo con mucha facilidad, porque era la mano derecha del rey en cuanto a alimentación se refiere. Y era la persona autorizada por el mismo faraón para dar vía libre y decir, faraón, puede comer. Entonces, el hecho de que el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos estuvieran en la cárcel podría ser que hayan sido descubiertos en un complot para intentar envenenar o al rey o a algún miembro de la casa real. Generalmente, si era un complot, las personas que estaban incluidas dentro de los sospechosos iban a la cárcel
mientras se hacía una investigación sobre lo que debían hacer con ellos, porque también podrían ser personas fácilmente inculpadas. También podría ser que, digamos, el faraón se comiera algo, empezara a dolerle mucho el estómago, empezara a vomitar, pero que podría ser que no fuera envenenamiento, sino que podría ser algún tipo de reacción a un alimento específico que le hubiese caído mal. Así como cuando de pronto nosotros, digamos, estamos en familia, todos comemos lo mismo, pero a uno de los miembros le duele la panza, le da diarrea, empieza a vomitar. No es porque lo hayan envenenado, sino porque su cuerpo reaccionó mal ante un alimento específico. Entonces, siendo muy prudentes en este tipo de cosas, para no matar al inocente, se dejaban unos días en la cárcel. Dicen los eruditos que ese tiempo no superaba las 2 o 3 semanas, mientras se miraba qué sucedía con la persona afectada dentro de la familia de la realeza, en este caso la familia faraónica. Miraban si era envenenamiento, si era enfermedad, qué sucedía, qué otras informaciones llegaban, y teniendo eso como base de la investigación, entonces ya se decidía sobre la vida de la persona que había sido acusada, ya fuera que la restituyeran, digamos, a su cargo inicial, o que definitivamente el faraón dijera: ya hay que matarlo, que le corten la cabeza, que lo ahorquen o que lo despedacen, dependiendo pues de la falta que cometían en este espacio de tiempo. En el versículo 4 dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Menciona días porque, como les digo, la investigación generalmente no tardaba más de 3 semanas, era el periodo de investigación que ellos se tomaban más o menos. Pero aquí hay una parte muy importante y yo quiero que nos detengamos ahí con mucha sabiduría y extractemos para nosotros esto que la Biblia nos está diciendo. Dice que José les servía. Yo quiero que usted se ponga por un momentico en los zapatos de José. A los 17 años, usted siendo el hijo favorito de su papá, y no de cualquier papá, de un hombre bastante poderoso. Sus hermanos lo traicionan, intentan venderlo, usted termina siendo vendido como un esclavo, llega a un reino que usted no conoce, tal vez un idioma que usted tampoco conoce, pero ahí donde Dios lo pone va a servir nada más y nada menos que como esclavo. Entonces, el día anterior tú eras el hijo favorito, el mimado de la casa, pero al día siguiente eres un esclavo, sin derecho a nada. ¿Qué pasaría con tu corazón? ¿Cómo tomarías tú ese cambio tan drástico? ¿Te enojarías? ¿Te llenarías de amargura? De pronto estarías ahí tramando y dirías: verá que yo salgo de esta y, mejor dicho, hasta el nido de la perra voy a acabar con él. O como decía Pablo Escobar: si su abuelita está muerta, la desentierro y la mato. Acuérdense de ese monstruo que desafortunadamente marcó para mal nuestra sociedad. ¿De qué se llenaría tu corazón? Fuera de eso, no es que vas a servir de esclavo 2, 3, 4 días, no. Vas a servir de esclavo 11 años. 11 años donde tal vez perdiste la esperanza, donde sacaste conclusiones de que no le importabas a nadie en la vida, de que claro, en las malas los amigos no se ven. ¿Qué pasaría por tu corazón si fuera tu caso? Yo quiero invitarte a que pienses eso, porque la Biblia, sobre todo, para traerla a nuestra vivencia personal, no es solo información. 11 años, y a los 11 años, cuando crees que tu vida ya se estabilizó, cuando ya te resignaste y dices: bueno, pues listo, ya no soy el hijo favorito, pero pues soy el mejor esclavo que tiene Potifar, y pues bueno, aquí mal que bien tengo la comidita, el vestidito, aquí no me hace falta nada, tengo salud, amo a Dios. Te resignarías. Y justo cuando empiezas a estabilizarte, llega una vieja alborotada con sus hormonas en el techo y te hace un engaño como el que le habían hecho a José. Te inculpa y vas a caer nada más y nada menos que a la cárcel. Entonces mire qué tremendo. Pasar del hijo favorito a esclavo. De esclavo a ser un reo, como dirían muchos. Va de mal en peor. En ese momento de la historia, José ya había vivido lo suficiente de la ingratitud humana como para llenarse de malos motivos en su corazón, como para dejar que sus malas emociones lo gobernaran y volverse un hombre tosco, amargado, burdo, de esos que dicen: a mí no me importa nada y de malas todo el mundo y conmigo nadie estuvo y a mí nadie me ayudó, entonces yo porque sí. Ojo, no puedes permitir que eso en algún momento toque ni siquiera tus más pequeños pensamientos. Debemos aprender de esto. José había vivido muchas
cosas difíciles, pero en el versículo 4 nos muestra que él tenía una actitud de servicio, que él no se dejó amargar por las circunstancias. Y cuando tú y yo tenemos una actitud de servicio hacia los demás, una actitud tranquila, una actitud de ayudar, de buscar lo mejor para otros, entonces tú y yo vamos a ser personas que Dios va a empezar a engrandecer. Hay un espíritu grande en nosotros que está siendo formado todos los días. Y eso le estaba pasando a José y eso era lo que estaba mostrando. Y por eso es que Dios cada día lo llenaba más de gracia. Un día de esos que estos hombres permanecieron en la cárcel, los dos la misma noche tienen un sueño y ese sueño los tiene tristes. Y entonces José, que ya llevaba esclavo 11 años y estaba ya a punto de cumplir 2 años en la cárcel, con esa tranquilidad, con esa frescura, va y les pregunta: hey muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué los veo tristes? ¿Sí? Miren las comparaciones. José llevaba años de castigo, un castigo que no merecía, porque él no había traicionado a nadie. El copero y el panadero llevaban días castigados en la cárcel porque se lo merecían. Sin embargo, la actitud del uno y del otro era muy diferente. A veces en las pruebas, lo que hace la gran diferencia es la actitud que tenemos frente a ellas. Y en esa parte yo te invito a que analices una situación difícil que de pronto estés viviendo o que hayas vivido y pienses en la actitud que tuviste frente a ella. Si de pronto en tu boca todavía se mencionan palabras de lamentación, de autoconmiseración, pobrecito yo, soy la eterna víctima, no, mi vida es una desgracia, elimina eso, porque eso no habla de una buena actitud frente a las circunstancias. Y con Dios, grabes esta frasecita porque me la va a escuchar mucho de acá en adelante. Con Dios, prueba no superada es prueba repetida. Así que cuando llegue una situación difícil en tu vida, lo que tú tienes que preguntarle a Dios no es lo que las personas básicas preguntan. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? No, pregúntale: Señor, ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo esto? Señor, ayúdame a entender qué es lo que me quieres enseñar. Señor, ayúdame a tener paciencia en medio de la prueba. Señor, yo quiero ser hallado apto para ti. Quiero tener la mejor actitud frente a esto. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.